número 3, verso 1 y 2. Jonás capítulo 3, versos 1 y 2. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Amén. Capítulo 1, verso 1 y 2 también. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Capítulo número 4, verso 1 y 2 también. Dice la palabra del Señor: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. El tema es un Dios de segundas oportunidades. Un Dios de segundas oportunidades. Y por eso el texto áureo está ahí en el verso que leímos primero, en el 3:1 y 2, donde le dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Amén. Comencemos con una afirmación, y es que Jonás nos representa a nosotros. Amén. Nos representa en nuestro carácter como creyentes, como cristianos. Nos representa como servidores, ¿sí? Y también nos representa como hijos de Dios. Las tres cosas se conjugan en este hombre, y esas tres cosas también afloran, surgen y están en nosotros. En el carácter, porque vemos en el carácter así dibujar de parte de Dios en todo el contexto de este libro, a un Jonás que tiene un carácter y demuestra inmadurez, demuestra desobediencia, demuestra enojo, ¿sí? Y también tiene una selectividad, digámoslo así, una selectividad. En lo natural es justificable, inclusive Jonás lo trata de justificar, porque Nínive, que era un pueblo, era enemigo de ellos y eran opresores de ellos, eran no solamente sus enemigos, sino que ellos, los judíos o los israelitas, odiaban a esa raza, la odiaban. Y usted me puede decir: bueno, pero nosotros no odiamos hoy. Bueno, habría que escudriñar en el corazón y el alma de cada uno de nosotros, porque también nosotros somos selectivos, ¿sí? Somos selectivos, somos elitistas, tenemos preferencias, también tenemos
gente que nos cae mal. Tenemos lo peor, tenemos hermanos que nos caen mal. Imagínense. Entonces, esto está dentro del contexto porque a Jonás lo elige el Señor para servirle a él. Y lo manda a un pueblo que no era su pueblo. Y Jonás tiene que llevar un mensaje de Dios fidedigno, con toda la fidelidad. Antes, cuando era el acetato, se decía hi-fi, es alta fidelidad. Quiere decir que se tenía que reproducir exactamente como se grabó. Y en el caso era que el Señor había dado un mensaje. Cuando fue llamado Jonás, me imagino que había un entusiasmo, era de alguna manera un siervo de Dios. Y que lo llamen a uno para servir, dan ganas. Pero conforme se va desarrollando la misión, cuando se va trazando el objetivo de parte de Dios hacia él, empieza a derrumbarse y todo aquel ánimo que tenía empieza a caer en desilusión. Eso es como que el Señor hoy en día no lo va a mandar a Nínive, pero le puede tocar el Señor en su corazón, tal vez no con una voz audible, pero le da palabra para una hermana, y usted es una hermana y dice, cuando el Señor la toca, usted bien contenta que la va a usar el Señor, pero cuando le dice a qué hermana le tiene que dar el mensaje de Dios, usted se desanima. ¿Por qué? Porque no le habla, porque no se llevan bien. Y entonces, y que no es siervo de Dios o sierva de Dios. ¿Y por qué esa preferencia o esa escogitación cuando Dios es totalmente imparcial? Cuando Dios es Dios de amor y nos está mandando un mensaje desde la antigüedad de que si bien es cierto ha escogido un pueblo que Él ama y que han dado ellos señales de ser diferentes, y Dios le da todavía un manual para que sean diferentes y se mantengan así, pero Él demuestra que su bondad, su misericordia ha estado siempre, y el socorro siempre ha estado aún para aquellos que no son considerados su pueblo. Y entonces, ¿dónde queda en nosotros esa obediencia? Porque entramos en conflicto interno cuando Dios nos da una indicación de servirle a Él. ¿Por qué entramos en un conflicto cuando dentro de la iglesia somos un cuerpo? No dice que somos varios cuerpos. Seríamos anormales, seríamos fenómenos si fuéramos varios cuerpos. Es un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Y como la cabeza es perfecta, el cuerpo debe ser perfecto. ¿Sí? Entonces, acá se da eso. Cuando Él recibe el mensaje, cuando Dios le dice, levántate, me imagino que se puso bien afilado. Agarró su Biblia y agarró su papel y lápiz y dijo, ya vino un bosquejo precioso de parte de Dios y hoy voy con todo a Israel, a Jerusalén. Y cuando el Señor viene y dice, vas a Nínive, entonces ahí, Señor, oí bien la ciudad, oí bien el nombre, Nínive, ¿es ahí donde quiere que yo vaya? Y el Señor le dijo, a Nínive. Y entonces Jonás le dice, espérame un momentito, ya vengo. Actitud infantil. Tomó un barco, se fue a un puerto, descendió hacia un puerto, se montó a un barco, descendió a lo más bajo del barco, y después descendió al mar, y después descendió al vientre de un gran pez, y descendió y descendió y descendió. La desobediencia lo llevó al descenso. Eso ya lo hemos estudiado, eso es todo el capítulo 1. Al final del capítulo 1 dice el Señor lo agarró y lo metió a un gran pez, al vientre. Y ahí murió. Entonces, cuando estaba en el agua, tuvo que orar. Cuando estuvo en el vientre del pez, tuvo que orar. Cuando murió, tuvo que orar. Y entonces Dios le dio esa segunda oportunidad que todavía no hemos entrado para ver. Entonces, desobedeció porque consideró que sabía más que Dios. Consideró que Dios se había equivocado en la misión que le habían dado. Usted no sabe más que Dios. Yo no sé más que Dios.
Dios sabe hacia dónde nos va a mover, Dios sabe hacia dónde nos va a dirigir, Dios sabe si nosotros somos los capaces o no somos los capaces para realizar la misión. También el Señor sabe que es necesario que maduremos, que no somos maduros y que tenemos un carácter que demuestra de todo, circunstancialmente. Somos reaccionarios. Me tratan bien, trato bien, me tratan mal, trato mal. Y no debe ser así la conducta del creyente. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y también dijo, allá en el libro de los Números, en el capítulo 12, dijo, no así mi siervo Moisés, que es manso y humilde. A él le hablaré al rostro, de cara a cara hablaré con él. Con los demás les hablaré por profecía, pero a él no, porque cumplía una característica, tenía esa característica que Dios posee y que Dios quiere que todos nosotros tengamos. ¿Sí? Que seamos nosotros humildes, que seamos mansos. Entonces, la mansedumbre y la humildad no las mostró y no afloró en las características de este siervo de Dios, Jonás. Al contrario, despreció la misión de parte de Dios porque despreciaba a ese pueblo. No se consideraba que ese pueblo fuese digno de él como portavoz de Dios. Fíjese lo que dije. Quiere decir que Jonás no era de alta estima, sino que tenía un concepto bien alto él de sí mismo, y entonces veía de menos a los demás. Que tenía razón. Eso hay que llevarlo a la balanza, y lo podemos discutir toda una noche con un pichel de limonada. ¿Sí? Porque nosotros tenemos nuestras propias justificaciones. Él podía justificar, son mis enemigos, es un pueblo despreciable, es un pueblo opresor, no son de la raza, no tienen pacto con Dios, etcétera, etcétera. Y usted puede poner argumentos modernos. Bien. Usted puede decir, yo he estudiado, los demás no han estudiado. Usted puede decir, bueno, mi familia es de alta alcurnia, tienen recursos, tienen buen testimonio, entonces tiene que estar a mi altura para que yo le llegue a hablar, para que yo llegue a poder entablar una relación, para incluirla en mi club. Y el Señor no hace esa diferencia, sino que establece claramente que hay una necesidad en alguien, una necesidad en alguien, y entonces nosotros debemos de saber que cuando hay necesidad, nosotros debemos de ser sensibles a esa necesidad. Es decir, llevar el mensaje del Evangelio allí donde hay necesidad, pero nosotros nos hemos vacunado de insensibilidad. Ya no queremos llevar el mensaje, ya no estamos orando donde hay necesidad, ya no vemos como candidatos posibles aquellas almas que aún no conocen al Señor. Nos estamos descuidando, nos estamos durmiendo en los laureles, creemos que ya todo el mundo sabe del Señor, creemos que no nos lo necesitan, creemos que nosotros estamos bien, que nosotros estamos cómodos, que a nosotros no nos pasa nada, somos los niños burbuja, es aquel que vive en su propio mundo, en su propio ambiente, no pasa nada, y entonces estamos tranquilos, nadie me molesta, yo no molesto. Y la gran comisión de parte del Señor de llevar el Evangelio, y la gran comisión de parte del Señor de hablarle de Dios y ganarlos como discípulos a todos. Sobre todo hoy en tiempos en donde muere toda una generación muy joven. Muy joven. Muere y está muriendo toda una generación. Nos va a pasar como en algunos pueblos de Europa en donde se han llenado de viejos y no hay jóvenes. Y a nosotros nos está pasando porque estamos dormidos, no estamos evangelizando, no estamos ganando las almas para Cristo. Entonces tenemos la actitud de Jonás, por lo que sea, por inmadurez, por selección, etcétera, etcétera, por desobedientes. Entonces puede ser. No sé dónde le aprieta la camisa.
no sé dónde le aprieta el zapato, pero el Señor habla y habla a tiempo. Y lo más precioso del Señor es que es un Dios de segundas oportunidades. Después de que descendió tanto Jonás, porque él quería descender, y también porque el Señor se lo permitió, para llevarlo a un punto tal en donde Jonás ya no tenía opciones. En donde Jonás pudo tener, como aprendíamos hoy en la mañana, todo el tiempo del mundo y toda la atención, porque ya estaba quebrantado delante de Dios. ¿Sí? Por eso es que es quebrada la pierna. Es una oveja perniquebrada, porque es la forma, ese quebrantamiento es la forma de llamar la atención, no solo de la oveja que está pasando eso, sino que de las demás ovejas, porque cuando se le quiebra la pierna, se le quiebra el recurso que la hace ir para donde ella quiere, y el pastor la tiene que cargar, que era lo que aprendíamos en la mañana. También, fíjese bien, llama la atención a todas las demás ovejas. ¿O no es así que cuando alguien está enfermo, cuando alguien está muriendo, cuando alguien está con una enfermedad grave, cuando alguien está con un suceso muy extremo, llama la atención a todos nosotros a volcarnos en oración, a visitar, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces el Señor lo hace con aquella que no quería y que era necesario quebrantar. Entonces el Señor tuvo que quebrantar los pies ligeros del desobediente, en este caso Jonás. Los pies ligeros del desobediente tuvieron que ser quebrantados. ¿Cómo? Bueno, en su descenso llegar a tocar fondo. Jonás en su oración dice que vio los cimientos de la tierra, vio los cimientos al fondo del mar, etcétera, etcétera. Pero el Señor lo llevó al Seol, y él mismo lo dice, y allí murió y tuvo que orar. Y en ese clamor, entonces el Señor dijo al pez, gran pez, vomítalo. Y Chungulún lo vomitó. Así como Chungulún se lo tragó, ¿se acuerdan cuando cantábamos el corito en los niños? Y Chungulún lo vomitó. Y así que ahí lleno de jugo gástrico y a saber algas y enredadas, porque él dice que tenía enredadas algas y todo eso. Entonces ahí lo dejaron en la costa, con espuma y todo, feo ahí, medio cocinado por los jugos gástricos. Ahí lo dejaron. Guácala. Pero mire qué obediente el pez. Porque ya cuando un animalito ya tiene un bocado, se le dice, dámelo, dámelo, dámelo. Y el perrito está ahí luchando entre obediencia, ¿verdad? Y querérselo comer. Peor si le ha agarrado el bistec del plato. Y así todavía con la lengua saboreándolo. Así tenía a Jonás, medio saboreado. Y entonces el Señor le dijo al pez, y el pez fue obediente, más obediente que Jonás. Lo vomitó y lo dejó ahí en tierra. Entonces allí vino la palabra de Jehová por segunda vez, la segunda oportunidad. No hemos estado haciendo lo que Dios quiere, no nos hemos comportado como Dios quiere, seguimos nosotros encaprichados, seguimos nosotros haciendo nuestra propia voluntad, seguimos nosotros yendo hacia donde nos apunta la nariz. Así estamos. Entonces el Señor nos quebranta, el Señor nos sumerge, el Señor nos hunde, el Señor casi nos elimina, pero lo que está haciendo es preparándonos nuevamente, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, entonces es un Dios de segundas oportunidades. Entonces vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Amén. Y entonces ahí sí se levantó, dice el verso 3, si me lo proyectan, el verso 3, se levantó Jonás, hoy sí, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hasta ahí deje. Se levantó, hoy sí se levantó, y fue a Nínive, y fue con el mensaje.
llegar a Nínive y llevar un mensaje era difícil para Jonás. Aunque Dios le hubiese dado una segunda oportunidad, el odio por esa raza, el odio por ese pueblo, fíjese, no superaban al miedo de ser descubierto que era judío o israelita. Estar en medio de una gente que no conoce de Dios, un pueblo insensible. Entonces se ponía en riesgo. Pero ahora era la segunda oportunidad que él tenía y quizás llegó a pensar que era la última oportunidad que iba a tener. Y después de esa experiencia tan extrema, tan grave y tan dificultuosa para él, entonces mejor decidió obedecerle al Señor. Lo que llama la atención es que en esta parte el mensaje de Dios es un mensaje corto, sencillo, escueto, y que fielmente debe ser transmitido por Jonás, y Jonás lo hizo de esa manera. El mensaje era de destrucción. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. En las versiones nuestras, no más de 6 palabras. 6 palabras. En las traducciones. Quizás menos en los lenguajes originales. Corto el mensaje. Sin homilética, sin una gran preparación de días, de horas, sin mucha dedicación, sin mucha concordancia, sin mucho diccionario, un mensaje sencillo. Y eso hace efectivo el mensaje, y eso lo debemos de aprender todos. Usted no debe de adornar de más lo que Dios le está diciendo. Usted debe decir lo que Dios le dice. Usted debe de acostumbrarse a transmitir lo que Dios le dice, en esencia, puro, escueto. Si así lo decide Dios, así délo. No trate de agregarle lo suyo. Y ese es el problema ahora en nosotros, en las iglesias, que tratamos de adornar con nuestro conocimiento o a nuestra forma el mensaje y perdemos la esencia del mensaje que trata de transmitir el Espíritu de Dios. Debemos de acostumbrarnos a ser obedientes a ese Espíritu de Dios que da el poder del mensaje. No nos debemos de preocupar si el mensaje va a ser bien recibido, mal recibido, si les va a gustar, no les va a gustar, si se van a dormir, no se van a dormir, si van a reír, no van a reír. No, eso no nos debe de importar. Debemos de procurar dar el mensaje que Dios nos ha puesto a nosotros. Su servicio debe ser igual, escueto. Su servicio debe estar destinado a hacer lo que le han mandado hacer. Y usted no se debe de molestar. Me voy a adelantar un poquito, porque al final se molesta. Usted no debe de molestarse. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, quédese con eso, de que usted ha cumplido la voluntad de Dios. Y eso debe ser lo suficientemente gratificante para usted. No debe de preocupar por nada más. Debe ser gratificante servirle a Dios en lo que Dios lo quiere usar. Debe ser gratificante para usted, aunque para los demás lo consideren muy pequeño su servicio, que consideren su ministerio muy pequeño, que la consideren a usted no muy capaz. Usted no debe de preocuparse por nada de eso, sino que usted debe de simplemente ser obediente a la voluntad de Dios y transmitir lo que Dios quiere que transmita. Entonces el mensaje fue dado y era de destrucción. Dice que la ciudad estaba a 3 días y tardaba también 3 días en cruzar la ciudad, y entonces entró en esa ciudad Jonás diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso era todo. Lo demás era de parte de Dios, como dice el apóstol Pablo. Somos colaboradores. Todos los que estamos acá somos colaboradores. Lo que hacemos es sembrar la semilla. Dios da el crecimiento. Y si a Él le place, usted va a ver el crecimiento, pero puede ser que no le dé la oportunidad a usted de ver el crecimiento. Que usted se quede sin saber si dio frutos o no dio frutos.
Pero eso es menester de parte del Señor. Usted debe confiar en que usted hizo la voluntad de Dios, hizo su parte, la parte que le correspondía. Usted tiene que hablar del Señor y usted debe llegar a la persona a hablarle del Señor. Allá si ella acepta o no acepta, porque puede ser que en el momento hay una reacción de negación, pero quién sabe si más adelante ella va tocada por parte de Dios y va a aceptar al Señor. Pero si usted hizo su parte, entonces usted fue un instrumento útil en las manos del Señor. Y ese es el punto el cual nos debe de motivar a nosotros para hablar del Señor. Y ese es el punto que nos debe de motivar para nosotros ser verdaderamente creyentes, cristianos, que estamos sensibles a la voluntad de Dios en el área que Dios nos quiera usar. Porque no necesariamente hay que predicar. Se puede enseñar, se puede hablar, se puede dar testimonio. El testimonio de la persona puede convertir a otros, puede ganar a otros para Cristo. Por el poder de Dios, no por el testimonio en sí de nosotros, sino por el poder y la grandeza de Dios que está detrás de ese mensaje, que está detrás de ese testimonio, que está detrás de ese estudio, aun cuando usted simplemente regala un tratadito. Cuando usted regala un pequeño tratado para evangelizar, ese tratado debe ser a veces lo suficiente si usted está bajo la mano de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la voluntad de Dios. Usted no le debe preocupar absolutamente nada más, sino que usted debe estar bajo la voluntad de Dios y que Dios haga el resto. Y entonces, así fue. Este hombre predicó y llegó la noticia, fíjense bien, llegó al oído del rey de Nínive, llegó la noticia. Y cuando llegó la noticia, este hombre dio un edicto, pregonó un ayuno total, no solo para todo el pueblo, hablando de niños, adultos, ancianos, etcétera, sino que también hasta los animales los pusieron en ayuno, para hacer un voto con ese ayuno de arrepentimiento genuino. Y entonces el Señor, al ver esto, dice, decidió no destruirlos. Decidió no destruirlos. Imagínense qué tremendo. El mensaje era, van a ser destruidos. La maldad había llegado a oídos del Señor. La maldad hoy en nuestros días y en nuestras ciudades y en nuestras colonias ha llegado a los oídos del Señor. Y el Señor puede destruir. Pero en este periodo de la gracia de Dios hay oportunidad para el arrepentimiento. Pero entonces significa que debe de haber gente que debe estar orando, y debe de haber gente que está predicando de la palabra de Dios, que debe de ver que hay oportunidad en aquellas almas que ahora rechazan, aún maldicen la palabra de Dios. Juventud entera que está rechazando enfáticamente la palabra de Dios, pero sin el conocimiento, sino que cegados por un poder, por una potestad que nosotros sabemos que es igual que en la época de Herodes y igual en la época de Faraón, que destruye a los niños. La destrucción de los niños, con el propósito de anularnos, de anular al pueblo de Dios. Mas sin embargo, sabemos que no lo van a lograr, porque sabemos que Dios tiene el control y ha ganado esa victoria al poder de la maldad. Al reino de las tinieblas el Señor ha subyugado y ha sometido, pero aquellos que sirven de instrumento por ignorancia o por lo que sea, el Señor le da una oportunidad de arrepentimiento. Entonces nosotros debemos de ser esos instrumentos, no de odio, no de selección, no de aislamiento, sino que llegar a ellos para que nosotros podamos también ser parte en esta evangelización, en esta ganada de almas a Cristo, ser partes útiles en el cuerpo de Cristo para hacer que esas almas
lleguen al Señor. Amén. Capítulo 4, verso 1, lo leímos, dice que cuando esta gente se arrepintió y cuando Dios los perdonó, fíjese bien lo que hizo, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mire qué tremendo esto. Se enojó porque el Señor no cumplió la palabra de destrucción. Qué tremendo es cuando no se ama el ministerio, porque él fue obediente, en esa segunda oportunidad él fue obediente, y fue, pero al ir a predicar, fíjese bien, él llevaba el mensaje de Dios porque sabía que el mensaje era de destrucción, y entonces se debe haber sentido bien, bueno, Dios va a destruir. Al final mis enemigos y los que me caen mal van a ser destruidos. Y esperó que Dios cumpliera su palabra profética. Entonces el Señor no hizo lo que Jonás quería, sino que fue sensible al arrepentimiento de aquellos ignorantes, desconocedores de la palabra de Dios, pero que aunque eran malos, tuvieron la oportunidad de parte de Dios. Entonces, allí es donde nosotros también debemos de saber que la misión que Dios nos da, la debemos de llegar a amar. Lo que Dios le da a usted, el don que Dios le pone a usted, usted debe de amar. El pueblo que Dios le pone a usted, usted debe de amarlo. El área donde usted se mueve, la comunidad donde usted se mueve, la iglesia donde usted se congrega, usted debe de aprender a amarla. Y amar es amar a todos, no a unos y a otros no. Entonces, se apesadumbró en extremo y se enojó. Y fíjese bien, y oró, dice en el verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Verso 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fíjese la respuesta del Señor. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Qué tremendo, que también ya nos hablaron de airaos y no pejéis en esta semana. Qué tremendo que nos enojemos. Qué tremendo que nos enojemos porque le va bien a otros. En este caso, que usted fuera y al final, así a regañadientes, usted es obediente y ve un alma ahí necesitada y la gana para Cristo. Y la persona dice, sí, amén, acepto, quiero al Señor. Y después usted se enoje porque aceptó. Qué tremendo, que usted esté ahí pataleando y haciendo berrinche de niño malcriado porque lo ganó a Cristo. Y le diga, ya ves, Señor, yo te dije que lo ibas a ganar. Porque yo no quería llegar a Él. Mas sin embargo fui porque tú me dijiste que fuera. No está apreciando el ministerio, no está apreciando la misión, no está apreciando la segunda oportunidad que Dios le está dando. Al contrario, se vuelve solamente un instrumento hueco. Mire qué tremendo el ministerio. Y es un ministerio efectivo el de Jonás. Porque no depende de Jonás, aunque sea Jonás un mal servidor. Entonces podemos ver resultados, podemos ver eficiencia, pero porque es la grandeza de Dios, el poder de Dios y es la voluntad de Dios, aunque nosotros seamos todos chuecos. Traduzco el chueco por los que nos oyen. Estaba en español.
Porque nosotros somos malos o deficientes. No alcanzamos a llenar los requisitos. Somos mediocres. A eso me refiero con chuecos. Entonces, el Señor, en los últimos versos de esta carta, de este libro, trata a Jonás como un niño inmaduro. Lo que viene a continuación es una demostración de la misericordia de Dios para con Jonás. Y entonces Jonás se había ido a un cerro, a una colina cercana. Dice que él se sentó allí a esperar la destrucción de Nínive. Él esperaba que lloviera fuego y se destruyera y irse feliz, contando de que el poder de Dios se había manifestado y que el mensaje que Dios le había dado era efectivo. Él esperaba esos resultados. Y entonces eso lo iba a llevar a él, ¿verdad?, con el pecho así como lo tengo yo ahorita, así, bien pechudo, así, bien grande, y iba a ir hablando de la grandeza de Dios, del poder de Dios y del instrumento humildemente que Dios había utilizado. Es decir, a mí, Jonás. Pero no fue así, se sentó y no llegó la destrucción. Y entonces le hizo una pataleta de aquellas que hacemos nosotros como cristianos o como creyentes, hacemos esos berrinchitos que no debemos de hacer. Y entonces el Señor se le queda viendo, ¿y qué te pasa? Y se le quedó viendo el gran berrinche y le dice, ¿qué te pasa? ¿Y por qué te enojas así? Nosotros no debemos de enojar con el ministerio, no nos debemos de enojar con el Señor. No nos tenemos por qué enojar con el Señor cuando las cosas no son como nosotros queremos. Eso demuestra que llegamos adultos y que Jonás fue hijo de papi y mami que lo maleducaron. De aquellos niños que le hacen berrinche en el centro comercial, allí en el almacén, y que esto quiero, y lo agarran y se lo tienen que comprar para que no le sigan con el berrinche. O sea, no han conocido lo que es la disciplina y lo que es ponerle límites, que de eso han hablado mucho aquí, por muchos sábados. Entonces hizo berrinche, y el Señor, en una forma sobrenatural, fíjese bien, en la misericordia del Señor, dice que ahí sentado hizo que creciera una mata ahí, que le llaman calabacera. Usted imagínese la mata de ayote o la de whisky. Entonces la enredadera empezó a crecer y le hizo sombrita. Y bien galán con la sombrita, ¿verdad? Y él bien tranquilo estuvo ahí todo un día, dice, esperando, y bien tranquilo con la sombrita que le había hecho el Señor, ahí una enramadita que le había crecido en una forma sobrenatural. Pero el día siguiente, a buena mañana, el Señor agarra un gusanito que era más obediente que Jonás. ¿Verdad? Imagínense el gusano más obediente. O sea, se iba a los penales pues con el pez, el gusano, de obediencia al Señor. Imagínense qué tremendo. Y entonces pues lo pone ahí el Señor al gusano y empieza, mire, y se come toda la planta. Bien gordo el gusano de tanto comer la calabacera. Todas las hojas y se comió todo, y entonces cuando ya estaba comida toda le empezó a dar el sol y se enojó Jonás. Y no solo le dio el sol, sino que dice ahí que le mandó un viento solano, es decir, un viento caliente, como aquellos de estos días de que estamos en invierno pero no llueve, y por más que se sople el viento caliente, se viento usted así, ¿verdad? Y entonces dice que le aventaba así un juelguito así, caliente, y eso lo enojó más a Jonás. Lo enojó, imagínense. No se estaba dando cuenta, no se estaba percatando de lo sobrenatural que estaba pasando a su alrededor, porque seguía encaprichado. Pues cuando estamos encaprichados, cuando estamos enojados, ¿quién nos saca, verdad? Estamos enllavados ahí, ¿quién nos saca de ahí? No reaccionamos. Y el Señor le estaba dando ahí sutilmente, suavemente, le estaba poniendo una plantita, le estaba poniendo un gusanito y le estaba mandando un viento caliente, y él no entendía. Seguía encaprichado. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y la pataleta ahí haciéndola, y mire, qué bien nos representa don Jonás, porque así somos, caprichosos, inmaduros, enojones, desobedientes, y como servidores, ay, que nos lleguen a decir algo, sí, nos molestamos,
Llega el líder y nos dice, mire, no trapee de arriba para abajo, trapee de derecha a izquierda. Y ya vamos enojados a querer dar el servicio y de entregarlo y decir que ya no queremos servir, porque el líder nos dijo que así teníamos que trapear, y nosotros nos quedamos. Estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que me ha pasado. Toda casualidad en mi grupo de servidores. Y aquí le traigo ¿verdad? Aquí venimos, en inmadurez. Yo quiero entregarle mi servicio porque a usted no le gusta como yo trapeo. No, si solo te estaba enseñando a hacerlo diferente. No me queden viendo porque me ponen ahí como que yo dije algo del grupo. Yo solo te estoy diciendo, te estoy enseñando que así es mejor. Te va a doler menos el brazo y vas a abarcar más área. Estoy inventando, no sé si eso es así, pero le estoy diciendo que le estoy dando una indicación y el otro quiere así, y yo le digo así, y entonces me desobedece y hace berrinche y hace pataleta y se ve enojado. Y se va a donde el pastor, porque él se tiene que ir donde el pastor, no con el líder, ¿verdad? Entonces, eso es un berrinche como servidor. Esa es una pataleta acá que no debe de caber en el servidor, porque Dios le estaba diciendo a Jonás qué hacer, y él viene y se molesta. Por eso me apresuré a huir, le dijo. Por eso me apresuré a huir e irme de aquí, porque sé que eres tardo para la ir y que sos misericordioso. Imagínense si eran buenas cualidades de Dios, y él estaba juzgando a Dios porque era bueno. Por eso no tenía cabida el Señor cuando se manifiesta en el pueblo de Israel, cuando Él está allí, porque todos esperaban a un guerrero que destruyera a todos los romanos, ¿sí? Que viniera y les metiera espada y se levantara una revuelta grande y mortandad, y ahí nuevamente, vaya, estos son mis niños Israel, los lindos, los chulos, los escogidos. Se les había olvidado toda la maldad de años, el pecado de años, la desobediencia de años, que vez tras vez y vez tras vez estuvo allí, palabra de Dios diciéndole, no lo hagan, les va a ir mal, y no hicieron caso. Y entonces ahora está viendo los resultados Israel, y querían que el Señor Jesús los libertara. Y el Señor viene a hablar de que el reino de los cielos se ha acercado y que hay una oportunidad, aún para los no israelitas. Y ellos molestos, lo querían matar, planeaban matarlo. Y aquí vemos a Jonás, sabía que tú eres un Dios clemente, les dice. Miren lo que le reprocha a Dios. Es que de verdad que cuando estamos molestos, estamos inmaduros, surge algo que no debe surgir. Que eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Entonces el Señor le pone la calabacera, se la come el gusano y le avienta el viento caliente. Y entonces cuando pasa esto, en el verso 9 del capítulo 4, acompáñeme a mí, ahí, acompáñeme. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Miren, ya lo imagina usted a Jonás, frunciendo el ceño y molesto, ¿sí? Haciendo puchero, un gran puchero, mucho me enojo. Y lo exagera, hasta la muerte. Y entonces el Señor le dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. En la escala del reino ponía, esto es una plantita, pero allá hay animales, y hay miles de personas ignorantes de Dios, a eso se refiere.
que no saben distinguir la derecha de la izquierda, es decir, no saben de Dios porque no se les ha hablado de Dios. El Señor mismo lo dijo en una de sus cartas: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Si los milagros que se han hecho en ustedes, en ciudades como ustedes, que tienen la palabra de Dios, que tienen el pacto de Dios, que tienen al Mesías presente haciendo los milagros, haciendo bajar y descender el reino en medio de ellos, se hubieran arrepentido ellos. Imagínense si eso se hubiese hecho, dice él, en aquellas ciudades que, es cierto, se degeneraron, pero no tenían el conocimiento de parte de Dios. El Señor dice: ¿cómo crees que no voy a tener misericordia? ¿Cómo creemos nosotros que Dios no va a tener misericordia de aquellos que hoy sentimos nosotros que nos hierve la sangre porque los consideramos enemigos? Pero que hay necesidad, que en el fondo no saben lo bueno ni lo malo, que a pesar de que ellos pueden decir que sí, no lo saben, porque si lo supieran, no lo hicieran. Si Dios estuviera en sus corazones, cambiarían, serían transformados. Y a esto agreguémosle que posiblemente, como dijo el Señor Jesús, serían mejores que nosotros, mejores creyentes, mejores cristianos. Es decir, que hay un potencial de hijos de Dios afuera que aún no han sido alcanzados por el poder de Dios, pero que nosotros no estamos haciendo nada por alcanzarlos, pero que pueden ser mejores que nosotros. Porque en Nínive fueron mejores esa gente, ese pueblo, aún que un siervo de Dios como Jonás. ¿Por qué fueron mejores? Porque fueron obedientes. Al saber de la palabra de Dios que no sabían, se arrepintieron. Y Jonás fue por segunda oportunidad, como casi que a la fuerza, y sin embargo hizo el papel de servidor, desarrolló el ministerio, pero era hueco su ministerio porque él no estaba convencido. No amaba, ya lo dijimos, no amaba el ministerio y no amaba a ese pueblo. Entonces, qué feo. Mas, sin embargo, el Señor le demostró que Él podía utilizar lo que Él quisiera. Y por eso le demostró que usó un gusanito. Y por eso le demostró que usó una planta que pudo crecer en un día y en un día destruirse. Y que usó un pez y que el pez fue más obediente. Entonces, echemos un vistazo a todo esto, al mensaje de Dios y al ministerio de Jonás, y descubramos nosotros si estamos o no en esa segunda oportunidad. Si vamos para Tarsis, o si estamos ya ahí haciendo pataleta al Señor, berrinche al Señor, mirando la ciudad de Nínive y contemplando de que Dios ha hecho misericordia. Debemos de saber dónde estamos ubicados. Una noche para hacer un balance, para saber cómo somos, cuál es nuestro carácter, si hemos madurado o no hemos madurado, si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, si somos buenos servidores o somos malos servidores, si amamos la obra o no amamos, o si somos capaces aún de reprocharle al Señor en nuestra ignorancia, capaces de reprocharle al Señor. ¿Qué le reprochamos? Porque Jonás no entendía que él podía ser la calabacera. Necesitaba el Señor a Jonás. Habían servidores mejores que Jonás. De seguro miles, cientos. Y él dice que lo conoce, que es clemente, compasivo, misericordioso, y no se está dando cuenta que lo está haciendo con él. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta dónde llega la negación cuando nosotros estamos encaprichados. Y qué tremendo encapricharnos, ¿verdad? La negación es tal que no entendemos. Y no lo voy a trasladar a ninguna área de nuestra vida más que a la parte espiritual.
le dice, ¿tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Imagínense, no tuvo lástima. Y él dice, sí, tuvo lástima. Y el Señor no tuvo lástima por Jonás. Y no le dio la segunda oportunidad, si se pudo haber quedado en el pez y llamar a otro servidor, a otro profeta. Entonces nosotros no somos mejores que Jonás y estamos en la misma posición. Entonces nosotros deberíamos estar con nuestras barbas en remojo, diciéndole, Señor, como dice la parábola del Señor también, siervo inútil he sido, porque he hecho lo que tenía que hacer, no he hecho más de lo que tú me has mandado a hacer. Entonces debe de cambiar nuestra idea y nuestra apreciación de nosotros mismos, porque nos hemos valorado mucho. Estoy orgulloso de mí, pero al ver esto estoy peor que Jonás, porque me veo inmaduro, me veo como mal servidor y me veo como un hijo caprichoso. Entonces el Señor le tuvo que dar una explicación, porque nuestra vieja naturaleza, perversa y caída, rara vez mira todo el contexto, no podemos verlo. Tenemos cierto alcance, tenemos una miopía espiritual. Y eso es porque en nosotros siempre existe un egoísmo. Porque queremos nuestros beneficios a toda costa, por sobre todo. Y como les decía, Dios no tenía que darle explicaciones a Jonás y no tiene por qué darnos explicaciones a nosotros. Si Él quiere derrochar su gracia, lo puede hacer. Si Él quiere ser paciente, lo puede hacer. Si Él quiere ser misericordioso, lo puede hacer, porque Él hace su soberana voluntad. Y nosotros seguimos creyendo de que nuestro Dios es como el mago de la lámpara, el genio de la lámpara, que es para nuestro propio beneficio, que la debemos de frotar y que haga lo que nosotros decimos. Ese es el concepto que nosotros tenemos de Dios. Y no es así. Dios tiene un plan y Dios es soberano. Nosotros debemos de entrar a ese plan. Nosotros debemos de preguntarle al Señor qué quiere y en qué podemos servirle. Pero no decirle, no, yo voy a hacer esto. Entonces nos va a tocar, como dice el hermano Mauricio, ¿para dónde va Lencho? Y entonces nosotros vamos para Tarsis y no debemos de ir para Tarsis. Debemos de ir para Nínive si es que hemos sido mandados para allá, como en el caso de Jonás, que fue enviado a ese lugar. Así que el Señor tenga misericordia. A Jonás le habló por un pez, por una enramada y por un gusano. El Señor ahora nos ha hablado directamente por medio de Jonás. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nosotros entendamos. Quitemos el enojo, quitemos el velo, quitemos nuestro capricho, quitemos nuestro egoísmo y realmente nos convertamos en buenos hijos de Dios, en buenos siervos de Dios, en buenos hermanos, con un buen carácter, con mansedumbre, con humildad hacia todos, amando a todos independientemente. ¿Sí? Amando a todos independientemente. Porque eso es lo que Dios quiere. Si nosotros como iglesia no estamos de acuerdo, ¿cómo podemos esperar que afuera se pongan de acuerdo? Los grupos, los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros que tenemos a Dios y la palabra de Dios no lo hacemos, ¿cómo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a poder transmitir? No se puede.
¿verdad? Necesitamos en unanimidad, en esa unidad que Dios demanda, que Dios pide de nosotros, que nosotros estemos a uno, orando, clamando, sirviéndole y siendo ejemplo con nuestro carácter y con nuestro servicio a su pueblo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Hiciste un bosquejo, Señor, de mi vida. Perdóname, Padre. Perdóname por no dar más de mí, pudiendo hacerlo, Señor. Me he quedado empantanado, me he quedado, Señor, patinando en donde no debería de patinar. Y el diablo está feliz porque ha desviado nuestra atención de lo que realmente vale la pena. Sigo discriminando, Señor. Sigo siendo selectivo. Sigo desobedeciéndote, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Hoy entendemos esa segunda oportunidad. No nos dejes, Señor. No nos abandones. Padre, entenderemos cuál es la labor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Como decía el profeta Jeremías, por la bondad de Jehová no he sido consumido, porque nunca han decaído sus misericordias. Día a día es tu misericordia, Señor. Día a día es una segunda oportunidad para cambiar, Señor, para cambiar este corazón, para ser mejor, Señor, para ser mejor en todo, Señor, como líder, como servidor, porque si me has puesto como líder no soy el mejor, al contrario, Señor, debería ser el ejemplo, porque no me puedo enseñorear sobre mis hermanos, al contrario, debería ser el más humilde de los servidores, como exclamó Pablo, Señor, el más humilde de los siervos, el más pequeño, y ver a todos los que están, Señor, bajo mi cobertura, como más importantes, como mejores, para servirles mejor, Señor, y ver las oportunidades afuera, Señor, como una oportunidad de llegar a tener más hermanos para Cristo Jesús. Si el diablo ha puesto odio, Señor, sobre ellos en mi corazón, Padre, el diablo está ganando entonces la batalla, Señor, porque no he comprendido de tu amor y de tu misericordia, del amor por las almas, aunque sean ninivitas, aunque mi naturaleza y mi razonamiento diga, ódialos. Padre, perdónanos, porque no hemos dado evidencia del reino de los cielos en medio de nosotros como iglesia, Padre, en el nombre de Jesús.
y cámbiame, Señor.